Buenos días con todos y todas. Primero quisiera comentarles cuáles fueron las motivaciones para que yo decida venir acá a este segundo foro de educación y cultura en la era digital. Cuando me llegó la invitación, lo primero que me llamó la atención es que se haga acá en Nicaragua. Les debo confesar de que yo pertenezco a la generación que tenía como himno universitario, como uno de sus himnos universitarios, la canción Urgente para Nicaragua. Y tenía un pendiente, no conocía Nicaragua y para mí es una satisfacción estar aquí y disfrutar de este foro y de este país. Y la segunda razón es que yo estoy absolutamente convencido de que no es posible ningún tipo de transformación de nuestros países, de nuestros sistemas educativos, sin considerar a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, como una herramienta fundamental que facilita los procesos de cambio, que genera o que ayuda en todos los ámbitos educativos. A nosotros, por ejemplo, sabemos que sin tecnología difícilmente podríamos ampliar la cobertura educativa a determinados sectores. No podríamos ampliar la cobertura de enseñanza de inglés a determinados segmentos poblacionales. Nos pasaba algo muy parecido, Lucía conoce también un poco nuestra experiencia, pero hace algunos años hicimos una evaluación a nuestros docentes de inglés, alrededor de 4,000 docentes de inglés, y apenas alrededor de 50 llegaban al nivel B2, el resto estaba por, ni siquiera a la 1, no sé cuál es el más bajo de la 1, no hay más bajo, nada, o sea, estaban ahí, no, ni siquiera sabían decir my name is window. Entonces, ¿cómo podemos garantizar el aprendizaje de inglés si es que no tenemos ese talento humano? Entonces, la tecnología aplica, nos va a ayudar, tenemos que usar tecnología porque si no, esto se vuelve inviable. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar educación a distancia, educación virtual, para aquellos alrededor de 5 millones de ecuatorianos que no lograron obtener en las edades correspondientes, no lograron obtener su título de bachillerato. Necesitamos la tecnología para la propia gestión del Ministerio de Educación. Cuando, claro, nosotros tomamos el gobierno, cuando iniciamos el gobierno, en la práctica no existía un sistema educativo. Yo cuando pedí la primera vez, cuando asumía el cargo como ministro de Educación, pedí la información de cuántos estudiantes tenemos en el sistema educativo, ¿no? Y era casi como al azar, ¿no? El Departamento de Planificación del Ministerio de Educación me decía más o menos, no, estaremos por alrededor de 4,5 millones de estudiantes. Y a ver, voy a preguntarle a la subsecretaría que está a cargo de la matrícula, a ver, ¿cuánto tienes? O sea, yo estimo que estamos en 4,200,000 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos docentes tenemos en el sistema educativo? Esa es una buena pregunta. No, o sea, realmente hay un estimado, pero ¿coincide el número de docentes con lo que pagamos en nómina? Bueno, lo de la nómina es cierto porque eso es lo que pagamos, pero hay tantos docentes que me están solicitando en los planteles educativos y no había coincidencia. O sea, me decían por un lado que faltan docentes y por otro lado yo veía la nómina y decía hay suficientes docentes. Es decir, sin sistemas de información es imposible gestionar el sistema educativo. Sin evaluaciones de la calidad, sin el uso de tecnologías de información para hacer permanentes evaluaciones de la calidad, es imposible gestionar un sistema educativo. Entonces, efectivamente necesitábamos en el país construir un sistema educativo y en la construcción de ese sistema educativo teníamos que enfocarnos en dos grandes ejes que tienen que ver con la cobertura y la calidad educativa y un tercer eje que tenía que ver con la gestión de la educación. Cuando revisaba esto y cuando le escuchaba también hace un momento hablar a Lucía, yo estoy convencido de que sin una visión
de largo plazo, es decir, sin un sueño, sin pensar en el largo plazo, en qué queremos para nuestros sistemas educativos, para nuestros países, es imposible que el uso de herramientas tecnológicas tenga impacto, porque ¿sobre qué vamos a medir el impacto? Antes de ir al Ministerio de Educación, yo comencé mi trabajo en la función pública, por primera vez en la función pública en el año 2007, en el primer año de gobierno del presidente Correa. Trabajaba en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES. Y uno de los cargos que ocupé fue el de subsecretario de Información e Investigación, y básicamente comencé ahí a descubrir la relación que tenían las empresas, es decir, el mundo de las TICs privadas con el Estado. Y una de las cosas que detecté es que precisamente no había congruencia entre las expectativas o lo que se quería como Estado y lo que ofrecían las empresas privadas como supuestas soluciones. Y entonces aquí habían dos posibilidades, y son las posibilidades por las que optan generalmente las personas que asumen cargos públicos. La una posibilidad es la posibilidad de tener un alto impacto mediático. Entonces, no, es que no tengo agenda, no sé qué mismo voy a hacer, no sé cuál es el sueño que estoy persiguiendo, estoy ocupando este cargo público, necesito un impacto mediático, y de repente viene como el ángel de la guarda, ¿no? O sea, viene un software, ¿no?, que se ha desarrollado en algún lugar, ¿no?, y que eso nos ofrece soluciones a muchas de las preocupaciones que tengo en ese momento, y como yo necesito un alto impacto inmediato en el corto plazo, entonces decido asumir ese software. Cuando tomo ese software, hago la gran rueda de prensa, hago la gran presentación del software, esto me va a solucionar todos estos problemas, pero el momento de la implementación no es tan cierto. Ese software no se ajustaba a la realidad que nosotros queríamos transformar. Y si ustedes hacen una revisión de las finanzas públicas en América Latina y quizá en el mundo, vayan a ver cuántos recursos desperdiciamos comprando software que después termina o desactualizado o no se renuevan las licencias y termina archivado. Y efectivamente uno dice, se ha invertido tanto en tecnología y sin embargo no hay impactos. Entonces, cuando yo veía eso y cuando me tocó ya asumir el cargo como ministro de Educación, uno de los principios fundamentales con los que pretendí y pretendo hacer mi gestión es primero pensar que la política pública debe inspirarse en una visión de largo plazo. O sea, no en la visión de mi cargo, o sea, yo aquí en este momento buscando cierto protagonismo. Tenemos que ver el largo plazo. Tenemos que actuar en política pública suponiendo que me voy a quedar toda la vida en el cargo, suponiendo nada más que me voy a quedar toda la vida en el cargo para tomar decisiones con perspectiva estratégica. Pero debemos actuar diariamente como que fuese el último día que estamos en el cargo. Hay cosas que suceden y que realmente son reales. Muchos de los que hemos pasado, estamos en la función pública, nos damos cuenta. Sucede que cuando en política pública efectivamente solo me quedo en pensar en el largo plazo y me pongo a hacer exhaustivas, minuciosas planificaciones, a hacer grandes diagnósticos, a diseñar los objetivos específicos generales en el corto, en el mediano plazo, y me dedico mucho tiempo a hacer esa planificación. De repente pasó, ¿no?, y se acabó el periodo, y viene el siguiente, a veces dentro del propio gobierno, ni siquiera hay que cambiar de presidente, viene el siguiente ministro, ¿no?, y comienza a revisar y casi nunca lo que hizo el ministro anterior sirve. Y entonces, ahí hay un dilema, o sea, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que hay que jugarse y encontrar el justo medio, es decir, tener la visión de largo plazo y comenzar a actuar sin
a veces hasta solo con percepción, o sea, sabiendo a dónde estamos apuntando y comenzar a hacer y ajustar, hacer y ajustar. Creo que ahí vale mucho el tema de la prueba y error. Lo que nos comentaba hace un momento Lucía es cierto. O sea, ya se acaba el periodo de gobierno. Si este programa para el aprendizaje de inglés no termina de asentarse socialmente, vendrá el próximo gobierno y todo a la basura. Entonces, acá viene un enorme reto cuando se hace política pública, es cómo, pensando en el largo plazo, hago que las cosas sean sostenibles, es decir, que venga quien venga, ¿no?, se pueda sostener este proceso. Y en ese sentido yo creo que uno de los mayores aliados efectivamente puede ser la tecnología, porque también algo que he descubierto en la función pública es que cuando la burocracia, y con el respeto a los compañeros que trabajan en la función pública, pero cuando la burocracia, los mandos, ni siquiera medios, o sea, los operativos en la burocracia comienzan a hacer algo, o sea, difícilmente dejan de hacer eso mismo que vienen haciendo. Es decir, cambiar las culturas burocráticas en el mundo privado y público es bastante complicado. Si nosotros logramos automatizar a través de la tecnología ciertos procesos estratégicos, yo creo que vamos garantizando que la política pública se institucionalice. Y en materia educativa, esto es básico, porque siempre hablamos en el discurso de que la política educativa tiene que ser una política de Estado. Para que eso sea cierto, debe institucionalizarse esa política. Y esa política se institucionaliza cuando están claramente definidos los procesos sobre los que vamos a trabajar, y esos procesos se pueden consolidar o se pueden fortalecer a través del uso de tecnología. Eso por un lado. Y lo otro es que para que la política educativa se convierta realmente en una política de Estado, es fundamental que exista una apropiación social de la gente. Si es que la sociedad no se apropia de la política pública, si no asume como que eso es una garantía de su propio desarrollo, de su propio bienestar, de su propia manera de vivir mejor, de vivir bien, entonces simplemente la política pública que se haya implementado quedará obsoleta, o más que obsoleta, no tendrá el valor suficiente para la sociedad y puede eso cambiarse. Entonces, trabajar para que la política educativa sea una política de Estado, para mí demanda de dos grandes cosas. Una, la institucionalización de procesos, y la segunda, la apropiación social de la gente. Con el uso de tecnologías, estamos avanzando en eso, y por eso planteamos la idea de la comunidad educativa en línea. ¿Cuál es el gran sueño? O sea, nuestro gran sueño es que efectivamente el Ecuador tenga un sistema educativo de calidad que responda a las necesidades de desarrollo del país y también que se convierta en la principal herramienta para terminar definitivamente con las condiciones estructurales que generan pobreza. Entonces, con estos antecedentes creamos la comunidad educativa en línea, que en la práctica es utilizar tecnología para poder consolidar los procesos que hemos impulsado. Muy rápidamente, o sea, voy a usar la estrategia que utiliza mi hijo para comer. O sea, mi hijo siempre deja lo mejor para el final, ¿no? Y hay veces que ya se satisface y guarda para el siguiente día lo que dejó. Entonces, si es que no termino por el tiempo, dejamos para el tercer foro, dejamos la continuación de esta charla. Entonces, miren, en estricto sentido lo que nosotros definimos es que es fundamental un cambio de perspectiva en la gestión del sistema educativo. Tenemos sistemas educativos en América Latina, casi en la generalidad de países, sistemas educativos cuyo enfoque ha estado hacia la reivindicación de las demandas docentes. Es decir, no hemos tenido sistemas educativos
con un enfoque a los resultados de aprendizaje y un enfoque hacia el estudiante. Nuestra razón de ser es del estudiante. Entonces, la comunidad educativa en línea lo que hace es precisamente trabajar sobre eso, sobre la vida del estudiante, es decir, cómo nosotros podemos darle seguimiento individualizado a cada estudiante, cómo nosotros podemos saber qué pasa con el estudiante diariamente, si está asistiendo a la escuela, cómo el ministro no puede llegar incluso al microdato y saber el nombre y apellido del estudiante que ha faltado. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante darle un seguimiento, tener un expediente de su desempeño académico, tener un expediente de su comportamiento en general con los departamentos de consejería estudiantil y llevarlo desde el momento que nace. El gran objetivo es que cuando nazca el estudiante ya sepa, o sea, porque tenemos su registro, sepa incluso a qué plantel educativo va a ir. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos construyendo, parte de la política pública es que la escuela se vuelva a convertir en el eje alrededor del cual gira la comunidad. Entonces es conveniente que estudien cerca de donde vivan. Si se produce un cambio de domicilio, automáticamente ya vamos haciendo una reubicación del estudiante. Y efectivamente, o sea, sigue avanzando, y después nuestro objetivo es que una vez que se gradúe como bachiller pueda insertarse en el mundo laboral, en la universidad. Pero en síntesis, tener ese expediente posibilita orientar casi individualizadamente los esfuerzos del ministerio para mejorar su formación integral. Entonces, alrededor de todo esto hay una serie de servicios que se van adaptando a la real necesidad del estudiante. Se dice que ya debemos dar un gran salto cualitativo en materia educativa. A veces queremos utilizar tecnología con un sistema educativo obsoleto, sin más o menos como pretender ir en un camino de piedra con un Fórmula 1. O sea, le ponemos Fórmula 1 al camino de piedra y simplemente se destruye el Fórmula 1. Necesitamos dar un cambio, y ese gran cambio es hacia lo que muchos en la industria hablan de la individualización, pero masiva. La tecnología, el uso de la tecnología nos permite dar un seguimiento a cada uno de los estudiantes y adaptarnos a las necesidades para ir precisamente estructurando programas de formación que tienen que necesariamente ser distintos a los anteriores. Acá solo como un espacio final, un apéndice de esta presentación. Digo, no nos hemos dado cuenta nosotros que la manera como aprendimos en la escuela no es la manera como hoy aprenden nuestros niños y nuestros jóvenes. No nos damos cuenta que quizá no se debe hablar del uso de tecnología en el aula. Probablemente no tengamos que hablar de eso. Probablemente tengamos que hablar de los juegos, ¿no?, en donde quiera, para que el estudiante aprenda. Quizá hoy se aprende, y a lo mejor siempre se aprendió más fuera del aula que dentro del aula. Estamos trabajando también en paralelo, y será parte de la comunidad educativa, herramientas como videojuegos. O sea, el gran sueño le hemos bautizado como Samaru. Samaru se llama, es espíritu libre en una de nuestras lenguas ancestrales. Tenemos un gran sueño, así como soñamos hace poco con esta comunidad educativa que ya se está implementando. Tenemos el gran sueño de que solo a través de un videojuego, en donde se tenga que interactuar digitalmente, pero también en el mundo real, ojalá solo con ese videojuego un estudiante podría desarrollar todas las competencias, habilidades que se plantean en nuestros currículos. Esto así con una breve panorámica de lo que estamos haciendo, y fundamentalmente transmitirles la experiencia de quienes nos ha tocado vivir en los dos mundos, en el mundo de lo privado y en el mundo de lo público. Y también el mensaje de que es fundamental que transformemos juntos la educación, que es una misión de todos, y que es básico que establezcamos alianzas público-privadas para poder seguir impactando y transformando a nuestros países. Y también es importante que entre los gobiernos podamos comunicarnos tantas experiencias exitosas que tenemos en cada uno de los países. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias por su participación. Pero nosotros también dejamos lo mejor para el final. Así como su hijo deja la comida para el final, lo mejor de la comida para el final, nosotros dejamos lo mejor para el final porque usted hoy va a recibir también un reconocimiento por participación de parte del señor Antonio Sanuy por estar presente con nosotros y por esa magistral invitación a mejorar nuestro sistema educativo y, por supuesto, por todo ese aporte que ha dado en este día. Muchas gracias.